Hoy tenemos con nos a tres grandes de la tele. Dende el Reino de les Españes, Belén Esteban, María Patiño y Terelu Campos. Más mira, broncano, vaya guapo que lo tienes montado aquí, Y ese alume, que es sidra. Belén, eso es sidra, fabada y algo de casadillas caducales para ambientar. Lo que non podeis aquí, en Sin Saber de Asturianes, vamos a enseñaros a escanciar sidra. Entra Manolín, el campeonísimo de los escanciadores de Nava. Oye, te quiero probar, a ver si no la lío. Venga, Belén, tú pues, ¿Cómo llevo? brazo para arriba, eso bien. Y así no. Así. Dai, dai. Eso que foi, Belén, escanciar ou unha ducha express. Aquí, para que sea oficial, tienes que mollar polo menos a todos del público. Bueno, un respeto, Grison. Belén ya molló a media Asturias con este intento. Vamos ahora con María. No sé yo si valdré para esto, ¿eh? ¡Ánimo, guapa! Vale. No me pasa ni niño de saludar a la gente. Venga, pero esto de escanciar y una técnica ancestral. Yo prefiero tomarlo con mi madre. Bueno, y cambiando un poco el tema, ¿sabéis la que de cultura asturiana nada más de la sidra? Miréis que aquí somos bien nuesos. Eso lle, aquí la xente defiende les cosas con pasión. Lubieu, los cachopos, les vaques... Les vaques, ¿pero qué pasa aquí con les vaques? Aquí son reines. Si ves una vacina tienes que saludarla. Ve protocolo asturiano, como si ves a la reina Leticia. Ay, a mí eso préstame por la vida. Yo dejo una máquina y saco un selfie. Terelu, tú con tal de salir en la portada de Lola, sacas una foto hasta con un raposo si me falta. Cállate. Pues miráis que aquí al lado tenemos un prado con vaques. Si queréis yo, facemos unos selfies. Venga. Y llevo pues ya de aquí en Chigre. E ahí debatense todos los tripulques importantes. Chigre, ¿eso qué es? Lle, como un bar, pero en versión asturiana. Aquí debatense todas las cosas importantes. Por ejemplo, UV o Sporting. ¿Pero eso qué llevo? ¿Como el Madrid-Barça de aquí? Exactamente. Si no tienes opinión, mírate mal. Terelu, vida que os, tú siempre fais una opinión. Yo voto por bien, que yo no me Carballo a mí, está pero bueno. Y ahora, Bueno, pero truyao, ¿conocéis las madreñas? Son el calzado por excelencia en Asturias. Uy, madreñis, ¿eso qué llevo? ¿La qué cómodo? Hombre, cómodes, no sé, son como zuecos de madera que usábense para que la gente no pisara el barro. pero, ¿usábenles de verdad o eran nada más para decorar? Usábenles. Todavía de aquí en les usa para eventos tradicionales o para ir a la huerta. Venga, pues yo apúntome, pero hay los rosas, porque yo con esto de la moda... Terelu, aquí no hay madreñas de pasarela, pero podemos pintárteles si fai falta. Hecho, tengo aquí unes. ¿Queréis probarles? Venga, probarles yo. Venga, María, ponos aquí un desfile. ¡Venga, Patiño! Hoy mátame, todavía. Esto sí que es cultura asturiana. Fíjate que aquí, si sabes caminar bien con madreñas, de intentar en cualquier pueblo. Hombre. Y ahora la cabera entruga y la masa asturiana. ¿Cuántos zorros tenéis na cuenta del banco? Hombre, yo no sé, pero para un par de paneles igual me da.
Bueno, yo con unos piquiñín tobilla. El resto invierto en explosivos. Pues yo con arroz no sé, pero si puedo llevar uno, en forma de carballón. Muchas gracias por venir, reinas de la tele, que ya sabéis que en Asturias queremos mucho. Y ya sabéis, si tornáis, escanciamos con profesionalidad, para que no nos molléis a todos. La Residencia, de lunes a jueves a las 9.